Soy Julio Alberto Tarazona Navas, profesor universitario y autor de más de 8 libros. Además, soy conferencista internacional y conferencista nacional para todos aquellos que de alguna manera me conocen. Los libros que he escrito son la prueba del interés permanente que he tenido por uno de los temas que llenan mi pasión, los derechos humanos. Es que el tema de los seres humanos, o el problema, mejor para decirlo así, de los seres humanos son los derechos humanos. Es que con una formación en derechos humanos podemos lograr lo que algún día dijo Mandela, de que necesitamos de una educación que nos enseñe a pensar, mas no de esa educación a la que nos tienen sometidos solamente para obedecer. Una formación moral e integral en derechos humanos le permite al estudiante, al profesional y a todo ser humano tener una visión mucho más amplia en torno a la realidad social dentro de la cual cumple permanentemente sus tareas. Por eso hoy les voy a hablar de uno de los temas que más me preocupan, porque como profesor en las facultades de Derecho, después de transitar por más de 20 años, aún sigo preocupado con el tema de la ratio decidendi, del obiter dicta y del decisum, que contiene una sentencia dictada por las altas cortes. Temas estos escabrosos y, por qué no decirlo, como igualmente lo dije en uno de mis libros, que publiqué con el nombre de Enseñar el Derecho que es, aunque hubiera sido de mi agrado que el nombre que hubiera llevado hubiera sido el de que las facultades de derecho no enseñan el derecho que es. Con esto me estoy refiriendo sencillamente a un tema palpitante en la actualidad que no enseñan las facultades de derecho. Es duro decirlo, pero podría apoyarme en las palabras de Séneca para decir que prefiero hablar con la verdad, mas no con adulaciones. Pero las facultades de derecho no enseñan el sistema de precedentes, y esto ha conllevado a que en las facultades de derecho se hagan leer muchas sentencias de las altas cortes, pero no ha habido una preocupación minuciosa por enseñarle a los estudiantes cómo se debe precisar, establecer o construir la ratio decidendi, que no es otra cosa más que la que la razón que tuvo el juzgador para decidir, a fin de que se pueda precisar en una sentencia, así como se explica la norma legal. Igualmente se tiene que explicar la norma judicial o la norma jurídica o la norma jurisprudencial, como se quiera llamar, a la ratio decidendi. ¿Pero esto a qué obedece? Esto obedece a que muchos expositores, conferencistas, profesores, explican aisladamente los términos o los conceptos creados por la Corte Constitucional cuando habló de la ratio decidendi y empezó a hablar de la ratio iuris. Me acuerdo tanto en la sentencia C-131 del 93, para luego cuando pasó a la sentencia SU-047 de 1999, explicando los conceptos para que se fuera entendiendo la ratio decidendi, el obiter dicta y finalmente el decisum. Luego estos conceptos no se pueden explicar de manera aislada. Hay que explicarlos a la luz de un método creado por la Corte Constitucional, contenida en una línea jurisprudencial. Explicar estos conceptos de manera aislada no da lugar y no permite hacerse a un manejo técnico que le permita finalmente a quien se interesa por precisar la ratio decidendi en una sentencia ese buen manejo técnico
porque hay que hacerlo, repito, a través de un método que está creado por la Corte Constitucional, y es lo que yo me voy a proponer en un libro que próximamente publicaré con el nombre del proceso para construir la ratio decidendi. En esa medida, entonces, podemos decir lo siguiente: en el pregrado, en el posgrado y en la maestría, tiene sentido acumular sentencias para que los estudiantes las lean, es en la medida en que se precise, se explique y se dé a conocer detenidamente ese método creado por la Corte Constitucional. Entonces, en la medida en que se haga el manejo del método, explicado con base en la línea jurisprudencial, de práctica en práctica, poco a poco, eso sí, hilando, por decirlo de alguna manera, y atando cabos con ese método, ya finalmente el que se interese tendrá el manejo técnico para poder establecer o construir, como lo dice la Corte Constitucional en la tutela T461 del año 2003, la ratio decidendi. Luego, no tiene sentido entonces que en el pregrado, posgrado y maestrías no se explique este método. Y esto es lo que da lugar a un desplazamiento de la cultura constitucional para que finalmente todos terminemos atrincherados en el estudio solamente del inciso y el parágrafo y la norma. Se olvida finalmente que el debido proceso, como el derecho a la justicia, son derechos fundamentales y como tales tienen que ser explicados. Esa es la primera píldora, por así llamarla, que les dejo planteada para futuras publicaciones, para todos aquellos que me quieran seguir en Facebook en torno a este tema que poco a poco iremos precisando técnicamente.